Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos terminado de desarrollar la temática inherente a diferentes tipos de obligaciones y que, bueno, han, hemos demostrado que se trata de un tema de suma importancia debido a que cada tipo de obligación tiene efectos secundarios, bueno, efectos, mejor dicho, efectos jurídicos distintos, ¿no? Hablábamos de las obligaciones ambulatorias u obligaciones propter rem, este tipo de obligaciones que en realidad no dependen de la persona, ¿no? Dependen del bien al cual se encuentran relacionadas. Hemos analizado también la diferencia entre obligaciones civiles y naturales y veíamos cuál es la peculiaridad de las obligaciones naturales, ¿no? Y justamente las mismas tienen una tutela jurídica una vez que han sido cumplidas, pues no pueden ser restituidas. Hemos analizado también las obligaciones que tienen sujeto complejo y también complejidad en el objeto, ¿no? Hemos podido analizar que tenemos obligaciones mancomunadas y las obligaciones mancomunadas pueden dividirse en mancomunidad simple o solidaridad. La solidaridad, como hemos visto, solo surge de la ley y del acuerdo de las partes, ¿no? Y tiene efectos muy similares a esa famosa frase que dice todos para uno y uno para todos. Entonces no nos olvidemos de aquello. Hemos analizado también la figura de la indivisibilidad del objeto, que resulta de trascendencia y que no es lo mismo que la solidaridad, ¿no? Entonces hemos visto varios tipos de obligaciones, hemos, hemos visto que cada una tiene peculiaridades y efectos, ¿no? Hemos analizado también las obligaciones pecuniarias y veíamos que el dinero es es un bien de suma importancia dentro del derecho de las obligaciones. Tiene sus propios efectos respecto a la regulación de los intereses que pueden ser que pueden ser un accesorio de las prestaciones pecuniarias, ¿no? Hemos analizado que sobre la prohibición de usura y también sobre la prohibición de anatocismo. Entonces, todos estos aspectos aprendidos, estimados estudiantes, deben ponerse en práctica en un futuro y estoy seguro que así va a ser, debido a que las obligaciones se dan en situaciones sumamente diversas. Y las obligaciones, más allá de ser de diferentes formas, surgen de distintos institutos jurídicos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Hace poco daba lectura a un texto, ¿no? Y nos decía, bueno, y este texto de un autor argentino, si mal no estoy, les voy a pasar la referencia en nuestro grupo. Decía que en realidad las fuentes de las obligaciones cerradas a un listado, como sucede en ciertos códigos, entre ellos el nuestro, muchas veces dejan de lado las posibilidades que pueden darse en la vida real para que surjan obligaciones, ¿no? Nosotros vamos a ver que nuestro, nuestro Código Civil reconoce obligaciones que van a surgir del contrato y también obligaciones extracontractuales, pero vamos a ver que hay ahí un determinado listado, digámoslo así, de, de fuentes. Esto podría llegar a, reitero, ¿no? Esto podría llegar a desconocer algunos otros modos que se estudian en otras ramas del derecho, sin embargo, a efectos didácticos y también de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, es de suma importancia que los conozcamos, ¿no? Pues son aquellos que el legislador ha determinado como medios idóneos para que surja una obligación. Cuando hablamos de fuente de las obligaciones, hablamos de ciertos hechos jurídicos eh, a los que se les reconoce esa calidad. Todos los ordenamientos, en mayor o menor medida, han reconocido a ciertos hechos jurídicos la categoría de fuentes.
Y los autores, la doctrina, agrupa de acuerdo a los caracteres más afines estas fuentes, ¿no? Para que tengan un denominativo común. Eso lo vamos a analizar en un momento más. La fuente en el derecho de obligaciones es el antecedente lógico al cual debe vincularse el deber de prestación, porque no existe acto humano en el que la obligación pueda encontrar su propio fundamento, ¿no? La obligación debe surgir de algún lugar, ¿no? Tiene que surgir de algún lugar. Entonces nosotros vamos a estudiar de dónde surgen y cuáles son estas fuentes reconocidas por nuestro Código Civil. Entonces, cuando hablamos de fuentes de las obligaciones, nosotros nos referimos a hechos y actos jurídicos idóneos legalmente para generar obligaciones. Son los hechos que van a dar nacimiento a las mismas. El Código Civil en su artículo 294 nos dice que las obligaciones derivan de hechos y actos que van a ser idóneos para producirlos. Entonces nosotros vamos a encontrar también en la doctrina ciertas formas y también en nuestro código, ¿no? Ciertas regulaciones que nos establezcan de dónde surgen las obligaciones. El artículo 1173 del Código Civil Italiano de 1942 establece que las obligaciones derivan del contrato, del hecho ilícito o de cualquier hecho idóneo para producirlas de conformidad al ordenamiento jurídico. Este código, como ustedes ya saben, es la mayor influencia que ha tenido nuestro código civil actual, ¿no? Entonces es por eso que hacemos referencia al mismo. Las fuentes de las obligaciones en los primeros tiempos del derecho romano estaban constituidas por maleficios, es decir, toda especie de crimen o daño o perjuicio que se cause a otra persona. La fuente contractual, entonces, no tenía una trascendencia como la llega a tener el día de hoy. Hoy en día no es ajeno a ustedes, no es ajeno a mi persona, no es ajeno a nadie de nosotros el hecho de que la obligación surja de contratos, ¿no? Y que la sociedad se maneje en base a varios, o mejor dicho, con base en varios contratos, en varias relaciones de confianza, ¿no? Entonces, yo confío en que alguien me va a entregar un bien o un servicio y, bueno, también realizo ciertos desprendimientos patrimoniales. Pero en tiempos del derecho romano, la obligación surgía del daño que se provocaba a otra persona. Al lado de los contratos y maleficios van a surgir una multitud de fuentes que los romanos denominaron varias causarum figuras, cuya paternidad se atribuye al jurista Gallo. Las institutas de Justiniano añaden como fuentes también otros elementos como el quasi ex contratum y el quasi ex maleficio. Los glosadores y postglosadores van a ser quienes analicen estas clasificaciones romanas. Y es Potier, uno de los más grandes comentaristas del Código Civil francés de 1804, quien agrega como fuente a la equidad, ¿no? Una expresión del derecho natural que opera como fuente de ciertos vínculos. Entonces muchas veces va a ser la equidad, es decir, esa justicia que debe existir la que genere obligaciones, ¿no? Y vamos a ver que tampoco es que la equidad haya dejado de ser una fuente de las obligaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del pago de lo indebido, quien paga mal quien paga mal repite, dicen, ¿no? Entonces tiene derecho a que le devuelvan, surge ahí una obligación y eso surge por equidad, si se dan cuenta. Eso termina siendo una consecuencia justa. De esta manera, la clasificación tradicional ha realizado la siguiente distinción, ¿no? En la concepción tradicional, la clasificación de las fuentes de las obligaciones se realiza en contratos, cuasi contratos, delitos, cuasi delitos y la ley, ¿ya? Los contratos que son un acuerdo de voluntades que van a modificar, crear, extinguir obligaciones de carácter patrimonial. Van a generar nuevas situaciones jurídicas, van a modificarlas o finalmente van a extinguirlas, ¿no?
Les doy un ejemplo. En un contrato de compra-venta, estimados estudiantes, el vendedor extingue su situación de propietario, ¿no? Entonces, extingue una situación jurídica. De igual manera, el comprador extingue su situación de propietario sobre los montos de dinero que está erogando. O, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un terreno y le vendo a Cristal el 50% de acciones y derechos de ese terreno, ¿qué significa? Que estoy modificando mi situación jurídica respecto al terreno, ¿no? O, a ver, en la misma compra-venta, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo transfiero un bien, alguien está adquiriendo una nueva situación jurídica, ¿no? Entonces, mediante los contratos se crean también situaciones jurídicas, se modifican, se las extinguen. Y además se crean, modifican y extinguen obligaciones, ¿no? Es decir, prestaciones, prestaciones que deben realizar los contratantes. Por otro lado, tenemos a los cuasicontratos. Los cuasicontratos son actos realizados en beneficio de un tercero, como si hubiese representación. Hoy en día, esto se materializa bajo la figura de la gestión de negocios, ¿ya? O la gestión de negocios ajenos. Muchas veces nosotros, por altruismo, por una situación de desinterés, celebramos, bueno, realizamos ciertas prestaciones o nos obligamos respecto a terceros como si representáramos a otra persona, ¿no? Eso lo vamos a estudiar también como fuentes de las obligaciones. Hablamos también de los delitos, ¿no? Que es una acción o conducta típicamente dañosa, intencional o dolosa, tipificada y punible. Los delitos también generan obligaciones. Hablamos de los cuasi delitos, que es una acción o conducta culposa que causa perjuicio. Ahí está la diferencia, ¿no? En el derecho romano. El delito va a ser intencional, mientras que el cuasi delito no necesariamente va a tener esa intención de generar el daño, ¿no? Finalmente tenemos como fuente de las obligaciones en esta clasificación clásica o tradicional a la ley. Pero veamos otras clasificaciones y vamos a ver también la clasificación que tiene nuestro Código Civil. Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las clasificaciones distingue entre fuentes contractuales y extracontractuales, como ya antes les había manifestado, ¿no? Las contractuales que derivan del contrato o la convención de un acuerdo de voluntades, las fuentes extracontractuales que están fuera de la convención y son configuradas como manifestaciones de voluntad unilateral, por ejemplo, también son llamadas legales porque están expresamente previstas por la ley. Según Francesco Messineo, también podríamos realizar una clasificación de las fuentes de las obligaciones en dos, ¿no? En las fuentes que emanan de la voluntad humana y las fuentes que emanan de la ley. Las fuentes que emanan de la voluntad humana, entre las que se encontrarían el contrato, el acto colectivo, la promesa unilateral, que también la vamos a estudiar, y las fuentes que emanan de la voluntad de la ley, como el acto ilícito, la gestión de negocios ajenos, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa. Hay algunas otras clasificaciones planteadas por otros autores, entre ellos Josserand, de Moog, Busso, que nos dicen, bueno, que tratan también de establecer una clasificación de acuerdo a las características comunes que tengan las fuentes de las obligaciones, ¿no? Josserand, por ejemplo, nos dice que se dividirán en actos jurídicos, actos ilícitos, enriquecimiento sin causa y la ley. De Mock nos dirá que se divide en contrato, voluntad unilateral, actos ilícitos y cuasi contratos. Busso, por su parte, nos dice que las fuentes de las obligaciones son la ley y el acto jurídico. ¿Qué es lo que dice nuestro Código Civil? ¿Cómo es que divide nuestro Código Civil las fuentes de las obligaciones? ¿Cómo las encontramos? En primer lugar, podemos hablar de las fuentes derivadas de los actos jurídicos negociables, ¿no? Hay fuentes, hay obligaciones, mejor dicho, que surgen de la voluntad, estimados estudiantes, de la voluntad de una persona, ¿no? Entonces, estas fuentes derivadas de los actos jurídicos negociables son, en primer lugar, los contratos,
previstos por el artículo 450 del Código Civil en adelante, en realidad hay una amplia regulación sobre los contratos típicos, sobre la teoría general del contrato. De hecho, es tan importante esta fuente de las obligaciones que se la estudia, al menos en las universidades, en un espacio aparte, ¿no? Tenemos también la declaración unilateral de voluntad. La declaración unilateral de voluntad que puede darse de diferentes formas, ¿no? En primer lugar, puede darse mediante una promesa de pago prevista en el artículo 956, un reconocimiento de deuda, que no es lo mismo, como vamos a ver más adelante, prevista en el mismo artículo, la promesa pública de recompensa, ¿no? Prevista en el artículo 957. Por ejemplo, cuando alguien se le extravía un perrito y ofrece recompensa a quien lo entregue, ¿no? Entonces, también esa es una fuente de las obligaciones. El testamento es otra fuente de las obligaciones, ¿no? Las, las obligaciones no solo surgen de la voluntad, estimados estudiantes, es decir, no solo van a surgir de la voluntad, de la autonomía de la voluntad, del querer de la parte obligada, sino que también pueden surgir de hechos jurídicos, ¿no? Y cuando hablamos de hechos jurídicos, entonces hablamos de obligaciones legales. Son obligaciones que surgen porque así lo dispone la ley. Entre ellos encontramos el enriquecimiento ilegítimo previsto en el artículo 961 del Código Civil. Nadie puede enriquecerse a costa de otros, ¿no? Es un principio que se establece también y que debe cumplirse. Y vamos a estudiar cómo cuando alguien se beneficia patrimonialmente de otro, tendrá que restituir esos montos de dinero, en la medida de ese beneficio que haya tenido. Otra de las fuentes de las obligaciones previstas por el artículo 963 es el pago de lo indebido. Esta situación en la cual una persona ha pagado a otra creyendo que existía una obligación, un vínculo con esta persona, con esta otra persona, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando uno paga mal, repite, ¿no? La repetición en el derecho de obligaciones, ustedes saben que se refiere a la restitución, ¿no ve? No es que tiene que volver a pagar, por si acaso. No, la repetición técnicamente en el derecho de obligaciones significa la restitución. En tercer lugar, tenemos la gestión de negocios prevista en el artículo 973, ¿no? No es directamente el obligado quien ha celebrado el negocio, sino otro en su nombre y ha generado obligaciones. Esto por cuestiones de altruismo y lo vamos a revisar también. Los hechos ilícitos, que ustedes ya los conocen bien y que los hemos estudiado cuando hablábamos de la responsabilidad civil, ¿no? ¿Quién, con un hecho doloso o culposo genere un daño a otro, tiene que reparar ese daño? A eso nos referimos con los hechos ilícitos, ¿no? Y tienen diferentes formas también previstas por el ordenamiento jurídico. Hemos visto que la responsabilidad se da respecto a terceros, la responsabilidad se da por cosas, entonces cuando hablamos de hechos ilícitos, nosotros nos vamos a remontar a la temática de la responsabilidad civil, que es una fuente de las obligaciones. También las obligaciones legales se van a referir a las limitaciones, por ejemplo, derivadas de las relaciones de vecindad. Ustedes han visto en derechos reales que los propietarios o quien tiene un derecho real sobre un bien tiene ciertas obligaciones, ¿no? Respecto a los vecinos. Hay ciertas, bueno, sí, justamente se llaman limitaciones, ¿no? Que buscan buenas relaciones de vecindad. Entonces, en ese entendido es que se han regulado las luces, las vistas, las plantaciones, las distancias que deben tomarse para realizar ciertos tipos de edificaciones también. Entonces, la ley de esta manera establece obligaciones también para quienes tengan un derecho de propiedad constituido, ¿no?
Empezaremos entonces, estimados estudiantes, estudiando las fuentes derivadas del acto jurídico, ¿no? Aquellas que surgen de la autonomía de la voluntad. Entre estas encontramos, como ya les había dicho, a los contratos, la declaración unilateral de la voluntad y el testamento. Comencemos entonces viendo algunos aspectos genéricos. Esto sí les aclaro. ¿Por qué? Porque en la materia de contratos ustedes van a ver esto a profundidad, al menos la figura de los contratos, y también en la materia de sucesiones ustedes van a ver el testamento con mayor detalle. Comencemos entonces hablando del contrato. ¿Qué es el contrato? El contrato, estimados estudiantes, es un acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuando las partes se ponen de acuerdo para generar obligaciones, modifican su situación jurídica, incluso extinguen situaciones jurídicas. El donatario, ¿no? El donante, mejor dicho, respecto al donatario, extingue su situación de propietario del bien que le está regalando, que le está donando. Los permutantes, ¿no? Cuando entregan el bien, extinguen la situación de propietario sobre los bienes que están intercambiando. El arrendador respecto al arrendatario, ¿no? ¿Qué está haciendo? Como le está dando en alquiler, como se conoce comúnmente esto, un bien, está modificando su situación jurídica. ¿Por qué? Porque ya no va a poder disponer del bien de la misma manera en la que lo hacía antes, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, en contrato de alquiler una casa a Gabriela Tola, yo ya no estoy ejerciendo de la misma manera mi derecho. Mi situación jurídica respecto al bien está siendo modificada, ¿no? Entonces se modifican. Se extinguen situaciones, pero también se crean situaciones. Uno adquiere derechos propietarios, uno adquiere derechos. Por ejemplo, cuando surge la figura del comodato, ¿no? Yo le digo, Cristal, te presto esta casa para que tú puedas estudiar. Es una casa muy tranquila. Entonces, ese es un contrato de comodato, ¿no? A título gratuito para que cumpla cierta finalidad. Entonces, como yo le presto el bien, ella también está adquiriendo un derecho respecto al bien para poder llegar a cumplir esa finalidad en el mismo. O en el contrato de préstamo o mutuo, uno presta cierto monto de dinero para que posteriormente se le restituya, ¿no? Entonces se están generando ciertos derechos para el prestatario. El prestatario va a poder disponer del mismo y devolver el bien, como son bienes fungibles, va a poder devolver el bien en la misma cantidad y de la misma especie, ¿no? Fernando López de Zavalía ha manifestado que el contrato tiene ciertos presupuestos o ciertos elementos, ¿no? Que forman parte del mismo. En primer lugar, cuando hablamos de contrato, nosotros hablamos de la existencia de varias personas. Al menos tienen que haber dos centros de intereses. Estimados estudiantes, en el contrato, o sea, cuando se estudia el contrato, la autonomía de la voluntad es un elemento primordial, ¿no? Son los contratantes quienes crean una nueva voluntad, ¿no? Cada uno tiene una voluntad, ¿no? De los contratantes. Por ejemplo, cuando Gabriela quiere venderme su casa, ella tiene intención de venderlo en qué sé yo, en $100,000, pero yo quiero pagar $95,000. Entonces nos ponemos de acuerdo y al final llegamos a una voluntad común que se llama el consentimiento, ¿ya? El consentimiento, ¿no? Que es ese acuerdo de voluntades. Entonces, se requiere de esos dos, mínimo de dos centros de intereses cuando hablamos de contratos. Hay también la figura del contrato consigo mismo, pero eso tiene sus peculiaridades y lo van a estudiar en la figura, en la materia, mejor dicho, de contratos, ¿no? Tiene que haber un acuerdo, una voluntad común también, entonces, ¿no? No es una coincidencia circunstancial, es un acuerdo al que hayan llegado las partes. Finalmente, tiene que regular los derechos de los contratantes. Los contratantes se pondrán de acuerdo de cuáles son los plazos, de qué manera se tiene que cumplir la prestación. Se van a poner de acuerdo si es que van a existir condiciones en el contrato,
Se van a poner de acuerdo si es que hay ciertos derechos accesorios. Se pueden poner de acuerdo sobre los daños y perjuicios bajo la figura de la cláusula penal que ya hemos visto cuando veíamos nosotros los efectos secundarios de las obligaciones, ¿no? O pueden quedar en fijar arras confirmatorias o penitenciales. Entonces, ellos regulan sus derechos. Ellos regulan también hasta qué punto llegan sus obligaciones. De esta manera, nuestro Código Civil establece en su artículo 450 lo siguiente. Cito textual. Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para construir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Entonces, el contrato es una de las fuentes de las obligaciones y hay ciertos elementos para la formación de los contratos. Esto ustedes lo van a estudiar con mucho más detalle en la asignatura de contratos, ¿no? Pero para que se forme un contrato se requiere al menos de los siguientes elementos. En primer lugar, tiene que haber un consentimiento, un acuerdo de voluntades entre un oferente y un aceptante. Ustedes van a ver que hay un momento previo, ¿no? De la oferta y la aceptación para llegar al acuerdo de voluntades y hay un punto exacto en el que se forma el consentimiento, ¿no? El momento en el que el aceptante pone en conocimiento del oferente que quiere celebrar un contrato con él, ¿no? Y que ya se han puesto de acuerdo sobre los términos sin ninguna modificación. Es en ese momento en el que se ha formado el consentimiento, no antes, ¿no? Entonces, mientras yo me pongo de acuerdo sobre el precio, todavía no hay contrato. Hay contrato una vez que las dos partes nos hemos puesto de acuerdo sobre los términos del contrato y hemos llegado a una voluntad común. El segundo de los elementos del contrato es el objeto. Y el objeto del contrato, estimados estudiantes, coincide con el objeto de la obligación que hemos estudiado en esta materia. ¿Por qué? Porque se refiere a las prestaciones a las que cada una de las partes se va a comprometer. Entonces, esas prestaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer, ¿no? Mediante la prestación de dar se puede transferir un derecho de propiedad también. O tendrá que ver con la restitución, ¿no? Aspectos que ya hemos visto cuando veíamos esta materia. Hemos visto incluso cuáles son los requisitos para cada una de estas prestaciones, ¿no? Tiene que ser posible, lícito, determinado. Las prestaciones de dar tienen sus propios requisitos, tiene que ser de propiedad de quien la transfiere o quien la transfiere tiene que tener cierto derecho sobre el bien, tiene que estar dentro del tráfico humano. O cuando hablamos de prestaciones de hacer, nosotros hemos visto que nadie puede obligarse a lo imposible. Es decir, que tiene que obligarse, la prestación tiene que ser posible. También tiene que ser personal de quien se obliga, ¿no? Nadie puede obligarse por otro. Entonces nosotros hemos analizado ya estos aspectos. En tercer lugar, otro de los elementos para la formación es la causa. Y este tema es muy complejo, de seguro le van a dedicar mucho tiempo en la materia de contratos. Puede referirse a los motivos de cada una de las partes. La causa es porque cada uno tiene una intención respecto al contrato, ¿no? Por ejemplo, Gabriela Tola tendrá la intención de comprar la casa para vivir. Yo tendré la intención de vender la casa para tener el dinero para comprarme un auto. Eso es una parte de la causa, ¿no? Ustedes van a ver que hay dos formas de la causa, ¿no? Pero también la causa se puede referir a un término técnico que siempre está en todas las obligaciones, un término, un concepto abstracto, un concepto genérico. Los teóricos nos decían que la causa, por ejemplo, de las obligaciones bilaterales, en las que cada una de las partes realiza un desprendimiento patrimonial, está justamente en la contraprestación del otro, ¿no? Entonces siempre va a pasar eso cuando estemos en obligaciones bilaterales. Por ejemplo, ¿no? Supongamos Cristal y yo permutamos un terreno por un automóvil. ¿Cuál es la causa abstracta de que yo entregue el terreno? Es el hecho de que ella también va a entregarme otro bien. ¿Y cuál es la causa de que ella entregue el automóvil? El hecho de que yo voy a entregarle el terreno. Entonces, en las obligaciones bilaterales siempre va a ser la contraprestación la causa de la otra prestación, ¿no?
En las obligaciones unilaterales siempre va a ser, nos decían, el ánimo de liberalidad, ¿no? En la donación, por ejemplo, uno lo hace por el ánimo de liberalidad, el animus donandi, la intención de realizar liberalidades a favor de otro. Pero esto, reitero, lo van a desarrollar con mayor detalle, con mayor claridad en la materia de contratos. Finalmente, el contrato tiene formalidades, ¿no? Pero no todos los contratos tienen que tener formalidades. Hay dos tipos de formalidades, las formalidades ad solemnitatem y ad probationem, ¿ya? Hay algunos contratos que tienen que hacerse mínimamente por escrito, eso lo van a estudiar, ¿no? Hay ciertos contratos que tienen que hacerse mínimamente por escrito, por ejemplo, los que tienen que ver con el derecho a construir, ¿no? Que ustedes ya lo han estudiado en derechos reales. O también hay otros contratos que van a requerir hacerse mediante escritura pública, es decir, ante una autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Y ustedes ya han visto algunos de ellos, ¿no? Bueno, o ustedes han visto ciertos derechos reales que exigen esa forma para nacer. Por ejemplo, la hipoteca, la anticresis. Entonces, eso sí, no todos los contratos requieren de esas formalidades, ¿no? Eso ya lo estudiarán en la materia. Y los contratos tienen ciertos efectos, hay ciertos efectos generales de los contratos. En primer lugar, los contratos van a generar efectos obligatorios o personales, y en segundo lugar, efectos reales, ¿no? Entonces, los efectos obligatorios o personales son aquellos que van a generar una prestación de hacer o no hacer, y tienen que tener los requisitos que ya hemos estudiado, ¿no? Tienen que ser posibles jurídica y materialmente, tienen que ser lícitas esas prestaciones, tienen que ser personales de quien se obligan, tiene que existir un interés, es decir, que también tienen que valorarse económicamente, tienen que ser determinadas o determinables, ¿no? Cuando hablamos de los efectos obligatorios o personales, no nos referimos a la transferencia de derechos reales, ¿no? Porque cuando haces algo a favor de otro, no le estás transfiriendo el derecho propietario sobre un bien, a menos que sea, bueno, una obligación que tenga un carácter mixto, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones, bueno, de efectos obligatorios o personales, nos referimos a esos que conceden el uso y goce también de cosas que implican la prestación de un servicio, ¿no? Por ejemplo, se le entrega al arrendatario un bien, pero eso no es otorgarle un derecho real. Pero los contratos también generan efectos reales, ¿ya? Generan efectos reales que implican la transferencia de un derecho o la constitución de un derecho real, y estos derechos surgen de prestaciones de dar, ¿no? Que también tienen sus requisitos que ya los hemos estudiado cuando veíamos el objeto de la obligación. El objeto tiene que existir, al menos en el futuro, tiene que ser determinado o determinable, nadie puede obligarse al género, tiene que encontrarse dentro del comercio humano, ¿no? Entonces, si por ejemplo uno se compromete a la compra y venta de sustancias controladas, ya habíamos dicho, ¿no? No hay, ahí no existe una obligación como tal porque no cumple con los requisitos de las prestaciones de dar. Tiene que ser de propiedad de quien lo transfiere, ¿no? Nadie puede ceder más derechos de los que tiene. Los contratos tienen cierta fuerza de ley, tienen fuerza de ley. Son tan importantes los contratos que a estos el legislador les ha otorgado la misma fuerza que otras obligaciones que nacen de la ley, ¿ya? Si bien tienen fuerza de ley, no son una ley, es decir, no se asemejan a la misma. Entonces los contratos van a tener una fuerza de ley entre las partes, entre los contratantes. A eso nos referimos con fuerza de ley, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La ley es general, la ley es para todos, ¿no? La ley es para todos, pero el contrato solo tiene fuerza de ley, es decir, que debe cumplirse por las partes, y tiene fuerza de ley para las partes.
Los contratos solo pueden ser disueltos por las causas establecidas por la ley o por el consentimiento de las partes. Las partes son las únicas que pueden dejar sin efecto un contrato, o también el contrato puede dejarse sin efecto por por ejemplo, la resolución del contrato que van a estudiar con posterioridad. También existen ciertos límites establecidos por la ley al contrato, ¿no? Por ejemplo, la moral, las buenas costumbres, el orden público. Esta fuerza de ley afecta a las partes que se han obligado y no así a terceros, ¿no? A eso hablamos cuando nos referimos a la relatividad de los contratos. Los contratos únicamente son relativos, digámoslo así, a las partes. Entonces, ¿por qué tiene fuerza de ley el contrato? Hay ciertos fundamentos. En primer lugar, hay un fundamento moral que tiene su base en el principio del pacta sunt servanda. La palabra dada debe ser respetada y también debe cumplirse, ¿no? Eso es algo que moralmente nosotros ya conocemos, ¿no? Cuando muchas veces entre nosotros decimos, no tienes palabra, ¿no? Es algo que incluso, es algo muy fuerte, inclusive para nosotros. Entonces hay ahí un sustento moral de que exista fuerza de ley. Hay un sustento económico también. Y hay un fundamento económico, ¿no? Que tiene como base la confianza y la solvencia que permite el crédito y los negocios. Uno cree en las personas en mérito, en la medida en que sean solventes, ¿no? Si es que no existiera esta confianza entre las personas, la economía perdería su dinámica, ¿no ven? Porque nadie podría satisfacer sus necesidades mediante las prestaciones que otros puedan realizar. Si yo necesito comida, por ejemplo, acudo ante la vendedora o vendedor de carne, acudo donde la vendedora o vendedor de vegetales, acudo ante quien vende arroz o fideo, ¿no? Entonces, imagínense si no existiera esa confianza también, ¿no? A veces tendré que prestarme, le diré, bueno, te pagaré de aquí a 2 semanas. Entonces, si no hay esa confianza, la economía perdería su dinámica. Es muy interesante la perspectiva de Emilio Betti, uno de los más grandes juristas del derecho italiano, que nos dice que en realidad las obligaciones surgen de la colaboración entre las personas, ¿no? Entonces, y es así, o sea, nosotros nos colaboramos en la medida en que vamos generando obligaciones unos con otros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una obligación con la universidad, entonces colaboro también con ustedes que pagan una colegiatura. Ustedes, por ejemplo, pagarán también ciertos servicios de electricidad, de luz, mejor dicho, de electricidad, de agua, etcétera, de internet. Y esto también va a permitir que se satisfagan ciertas necesidades que, bueno, cada vez van siendo más sofisticadas, ¿no? Antes el Internet, por ejemplo, no era concebido como una necesidad, pero hoy en día, imagínense, ha llegado a ser tan trascendente que de él depende inclusive el educarse, ¿no? Entonces, bueno, van cambiando también las circunstancias y de esa manera nos vamos ayudando unos a otros, ¿no? Nos vamos ayudando eh, cumpliendo con prestaciones. Finalmente, hay un fundamento social de los contratos. El desarrollo social se limita con la ausencia de confianza, ¿no? El fundamento social está en la confianza más que nada. El orden económico afecta al aspecto social también. Entonces, mediante el contrato, nosotros generamos relaciones de confianza y también relaciones de sociedad, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, el contrato no había sido algo tan superfluo, ¿no? Es un elemento sumamente importante para la sociedad. Es una relación que se da entre las personas constantemente. El momento en que te prestan la goma, por ejemplo, están celebrando un contrato, ¿no? O sea, préstame goma, por favor, o préstame lápiz, se celebra un contrato, nos ayudamos, satisfacemos necesidades. Entonces, desde esos pequeños vínculos, está el contrato. Entonces, no olvidemos su trascendencia.
Entre otras fuentes de las obligaciones, nosotros encontramos a la declaración unilateral de voluntad, ¿no? La declaración unilateral de voluntad es el acto jurídico negocial que crea una obligación con cargo a una persona por su sola voluntad. Varios autores han discutido si es que la voluntad del deudor constituiría una fuente autónoma de las obligaciones. Es decir, algunos dicen en realidad no hay una sola voluntad, porque también tiene que haber alguien que quiera cobrar eso, ¿no? En realidad no habría declaración, la declaración unilateral de voluntad no sería la fuente de la obligación, nos dicen. Si así fuera, no sería trascendente la aceptación del acreedor, es decir, al acreedor se le podría obligar a recibir ese dinero, aspecto que no acontece. Al respecto, entonces, encontramos diferentes perspectivas. Hay una teoría positiva de la voluntad unilateral y hay tesis que rebaten esa postura. Veamos por qué. Hay entonces una corriente, hay una línea doctrinaria que nos dice que es posible crear una obligación por la voluntad del deudor debido a los siguientes aspectos. Nos dicen, existen obligaciones originadas en la sola voluntad del deudor, como los títulos al portador, por ejemplo. Esto en derecho comercial probablemente lo hayan visto, ¿no? Los títulos al portador o las promesas públicas. La aceptación del acreedor no es necesaria, nos dice. No es necesaria para el nacimiento de su crédito, pese a serlo para que la obligación se forme. Entonces, el momento en que uno tiene, por ejemplo, un título al portador, ya hay un crédito que ha surgido. Eso es lo que nos dice esta tesis. Ahora, de ahí a que éste la quiera cobrar y que se forme la obligación, bueno, es diferente, ¿no? Pero la obligación ya ha surgido. Hay tesis que rebaten esto. Entre ellos tenemos a grandes representantes como Planiol, Ripert, Boulanger y Trigo Represas. ¿Estos qué nos dicen? Estos autores nos dicen que siempre es necesaria la voluntad del acreedor para perfeccionar el vínculo obligacional. Hasta ese momento, hasta el momento en que hay la voluntad del acreedor, no existe obligación. No puede haber una deuda que no corresponda a un crédito, nos dicen, ¿no? O sea, es absurdo que tú debas, pero no sepas a quién. O sea, no, o mejor dicho, no haya a quién le debas, ¿no? El vínculo obligatorio no queda constituido ni produce efectos mientras no se adhiera la voluntad del deudor y la aceptación del acreedor. En este punto, estimados estudiantes, yo dejo abierta para ustedes la reflexión, ¿no? Porque parece, ambas posturas son muy razonables. Ambas posturas son muy razonables y, bueno, ese debate todavía puede quedar latente. El Código Civil Boliviano, en su artículo 955, establece lo siguiente, ¿ya? La promesa unilateral de una prestación solo produce efectos obligatorios en los casos expresamente previstos por ley. Entonces evidenciamos, estimados estudiantes, que se admite la eficacia obligatoria a una promesa unilateral, de manera limitada a los casos expresamente previstos por la ley. O sea, solo si la ley lo admite, podría la voluntad unilateral surtir efectos y generar una obligación, ¿no? Entre estas formas encontramos las siguientes: la promesa de pago, el reconocimiento de deuda y la promesa pública de recompensa. Entonces, no olvidemos que estas tres formas son, se refieren a la declaración unilateral de voluntad. Empecemos revisando la promesa de pago, ¿ya? La promesa de pago se presenta separada de una contraprestación. Messineo nos da el ejemplo de la promesa contenida en la letra de cambio o en el cheque, que son válidos como promesas no cartulares, ¿no? Es decir, sin efectos de títulos valores. Por un lado, entonces, en la promesa de pago tenemos al promitente. El promitente se va a obligar
con su sola declaración de voluntad a una determinada prestación en favor de una persona indeterminada también, ¿ya? Y por el otro tenemos al destinatario de tal declaración cuya identidad no será conocida sino hasta el momento en que formule su aceptación, determinándose a partir de allí al sujeto recipiendario de la prestación a cargo del promitente. Entonces, en la promesa de pago, nosotros tenemos una promesa, ¿no? Una promesa que realiza una determinada persona, que se denomina promitente, de cumplir una prestación a la persona destinataria hasta que ésta lo acepte, ¿ya? No hay mayor explicación al respecto. Simplemente alguien se obliga, ¿no? Alguien se obliga a cumplir una prestación, no tiene que justificarse el por qué se está dando esa prestación. Esa es una característica de la promesa de pago. Por otro lado, tenemos el reconocimiento de deuda. Este es diferente. Según la doctrina, no es un acto constitutivo de una obligación, sino es un acto declarativo de ella, ¿no? No es que mediante el reconocimiento de deuda hagas nacer una obligación, sino que solo estás reconociendo que había una obligación que tú tenías. El reconocimiento de deuda cumple la función práctica de que unilateralmente, es decir, independientemente de la aceptación del acreedor, establece la certeza de la existencia de la deuda a cargo del promitente o deudor. El dinamismo de la causalidad eficiente de la promesa de pago y el reconocimiento de deuda descansa en la existencia de una obligación preexistente, nos dicen, ¿no? Cuyo deber de probar queda dispensado por la presunción juris tantum prevista por el artículo 956. Cito textual: la persona en favor de la cual se hace una declaración unilateral, promesa de pago o reconocimiento de deuda, queda dispensada, nos dice, queda dispensada de probar la relación fundamental, cuya existencia se presume salvo prueba contraria. Entonces, estimados estudiantes, nosotros tenemos dos figuras distintas, ¿no? En primer lugar, una promesa de pago en la que no hay mayor explicación de la deuda que existía antes ni nada por el estilo, simplemente es un documento, bueno, es un documento que contiene esa promesa de cumplir una prestación. ¿A ver? No se dice por qué, no se dice debido a qué, simplemente es una promesa de cumplir la misma. El reconocimiento de deuda, en cambio, sí se remite a una deuda anterior. ¿No ve? Sí se remite a una deuda anterior y la estamos reconociendo. Cualquiera de estas dos tiene validez para la ley y, como habíamos visto, esta validez se presume juris tantum, ¿no? Es decir, que puede probarse lo contrario. Puede probar el deudor que en realidad ya ha pagado, por ejemplo, o que en realidad no tenía la deuda, o que en realidad ha habido ahí vicios del consentimiento, no sé, ¿no? O sea, podría llegar a probar algo distinto, a algo diferente a la validez de la obligación. Finalmente, para terminar nuestra clase del día de hoy, nos vamos a referir al reconocimiento de deuda. Según la doctrina, mejor dicho, a la promesa de pago. Aquí dice, ¿no? Se busca chasca en el dibujito. Promesa pública de recompensa. Son actos jurídicos unilaterales por los cuales el agente se compromete a satisfacer una prestación a favor de quien realice el acto impuesto como condición. Entonces se pone una condición, ¿no? Si tú haces esto, yo voy a cumplir esta obligación para ti. Este tipo de promesa es también un negocio causal, nos dice Messineo, porque su finalidad es obtener un resultado por parte del promitente. La organización de una situación o el verificativo de una acción por obra del promisorio y que tiene un carácter de conditio juris o carga, ¿no? Es una declaración unilateral, no es recepticia, en el sentido de que no es necesario que ella esté dirigida a una persona determinada. Está dirigida a a la colectividad indeterminada, ¿no?
Cuando nosotros ponemos, se busca mi perrito, se ofrecerá recompensa, nosotros no estamos diciendo esto está dirigido a Gabriela o a Soledad, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo es cualquiera de ustedes, cualquiera de la colectividad puede cumplir con esta prestación. Se encuentra prevista en el artículo 957 del Código Civil y nos dice lo siguiente: quien mediante un anuncio público promete alguna prestación en favor de alguien que ejecute un acto, queda obligado a cumplir lo prometido. Las características de esta fuente de las obligaciones son las siguientes. En primer lugar, hay un sujeto identificado que se ofrece como deudor, generalmente de una suma de dinero, ¿no? Entonces, hay un sujeto determinado. Pero también hay uno o más sujetos que no están identificados, que son indeterminados, a quienes se refuta como futuros acreedores en caso de que cumplan la obligación. O la condición, mejor dicho. Se prevé también un hecho futuro a cuya realización se subordina el nacimiento de la obligación. Finalmente, hay un anuncio público de la promesa por medios de comunicación masiva para incitar al cumplimiento de la condición. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Si varios sujetos realizan el acto separadamente, ese acto que está condicionado, la prestación corresponde a quien haya dado noticia primero sobre la ejecución al promitente. ¿No ve? Quien sepa del paradero de esta persona tendrá, qué sé yo, tendrá derecho a $500. Entonces, el que primero ha ejecutado al promitente esa prestación, o bueno, esa condición, el que primero ha cumplido esa condición, será el que tenga derecho, ¿no? Sobre la prestación. Si varias personas ejecutan en cooperación la condición, deben designar un representante para que reciba la prestación prometida, ¿no? Si encontramos entre 3 al perrito perdido, un representante de nosotros va, cumple y bueno, cada uno le corresponderá su parte. No puede revocarse la promesa mientras esté en curso el término fijado. Esa es otra regla, ¿ya? Por el promitente o el plazo resulte de la finalidad, de la naturaleza o finalidad de la promesa. Entonces, si se ha puesto un plazo, ¿no? Si dentro de 30 días se da recompensa a la persona que haga esto. Entonces, no se puede modificar esa promesa. Hay un límite que se pone el mismo promitente, ¿no? Hay un límite que se pone y no puede modificar dentro del plazo esa promesa. Pero también, o por el plazo que resulte de la finalidad o naturaleza. Si el perrito no ha sido encontrado, entonces hasta que se ha encontrado, sigue válida esa promesa. Puede ser revocada con justo motivo antes del vencimiento del término, ¿ya? No puede revocarse si el acto se ha ejecutado y finalmente debe hacerse en la misma forma que la promesa o en forma equivalente, ¿no? Como habrán visto, tenemos diferentes fuentes de las obligaciones, ¿no? La obligación no solo surge de los contratos. Entonces hemos podido ver formas muy interesantes como la promesa pública de recompensa, el reconocimiento de deuda y la promesa de pago. Les pido que lo tomen muy en cuenta. Además, les pido que en caso de tener alguna consulta puedan acudir a nuestro foro de consultas o puedan realizar las consultas por este medio. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí nuestra grabación del día de hoy.